Normalmente EVM se usa para controlar el coste, para no pasarnos del presupuesto y en cada seguimiento medir, ajustar el coste. Pero también hay una métrica secundaria relacionada con el rendimiento de costes que nos permite hablar del rendimiento de tiempos. Normalmente el rendimiento de tiempos lo vemos mejor en un Gantt, cuando podemos ver gráficamente pues, el deslizamiento. Esta técnica que les voy a contar tiene la ventaja de que se puede calcular rápidamente números y hacer pues, gráficas de tendencia y bueno, es más ejecutiva, digamos. Entonces, les estoy hablando de la técnica del plazo ganado, Earn Schedule. Entonces vamos a introducir un poco rápidamente esto, a ver si les convence para usarlo. Bueno, normalmente vamos a repasar los términos del valor ganado. Normalmente tenemos un proyecto, lo descomponemos en paquetes, sabemos el coste de cada paquete y calculamos, construimos la línea base de costes, pues uniendo los puntos que prevemos de coste acumulado en cada seguimiento hasta que llegamos al budget at completion, al presupuesto completo. ¿Ok? Entonces imagínense que queda una curva así, como la que aparece aquí. Tenemos normalmente esta forma de S porque al principio hay poca gente pensando y cuando ya hemos pensado todo en el proyecto, pues viene la gente que ya debe ejecutar, los que trabajan en equipo, que al final tienen que sacar el proyecto adelante. Nosotros al final somos como los directores de orquesta y estos son los músicos y son los importantes. Entonces, el coste que producen normalmente crece mucho en esta fase y cuando ya el proyecto está terminándose, pues se aplana este coste acumulado hasta que ya terminamos. Por eso esa típica forma de S. Y la forma de utilizar el valor ganado es que en cada seguimiento tenemos tres datos. Tenemos este dato de PV, Plant Value, que lo conocemos desde el principio. Si es 12 de enero sería 15.857. Y lo comparamos con el actual cost, con los costes reales y con lo más importante, con el coste completado, el coste ganado. Es decir, al final habremos terminado el 100% del presupuesto, pero ahora no. Entonces, comparando actual cost con Air Value, sabemos el sobrecoste, o sea, la desviación en costes. O sea, en este caso, por ejemplo, vemos que hay un sobrecoste y lo podemos visualizar muy bien comparando estos dos indicadores. Y también podemos estimar el plazo. Aquí viene un poco el tema del cronograma. Es decir, yo hoy he completado por valor de este dinero, pero debería haber completado por valor de este dinero. Esto no tocaba hoy, tocaba hace tiempo. Entonces, esta distancia la podemos visualizar más gráficamente así, entendiendo que hay un retraso. Pues aunque ya les digo que esto se ve más fielmente en un cronograma, pues tienes bueno, esa ventaja, ¿no? Desde el rendimiento de costes ver cómo van los tiempos. Entonces, el problema que tiene esto del schedule variance calculado así, comparando PV con EV, es decir, la fórmula sería EV menos PV, es el schedule variance. Si es positivo es adelanto, si es negativo es retraso, y el SPI, es el Schedule Performance Index, es dividiendo EV dividido entre PV, pues si es mayor que 1 es adelanto, si es menor que 1 es retraso. Entonces, el problema que tiene esto, como les decía, es cuando terminamos tarde y tenemos este actual time, este tiempo del seguimiento, esta fecha de estado, pues ya hemos terminado y aquí lo que pasa es que desde que ya hemos pasado la fecha prevista, el plant duration, como se suele decir en el estándar EVM, desde que pasamos esto, el valor de PV sigue siendo back todo el tiempo, presupuesto a la conclusión. ¿Okay? Y el EV, pues cuando llegamos al final, pues entonces el 100% del valor completado, por fin es el back. Es decir, en el momento final, EV siempre es igual al budget at completion. ¿Okay? Entonces, si hacen la fórmula para calcular ese V, schedule variance, es cero. Es decir, EV menos PV es back menos back, es cero. Y esto, pues no es correcto, es engañoso. O sea, hemos terminado tarde, pero estamos diciendo a los jefes que el schedule variance, la desviación del cronograma, es cero. ¿Okay? Y eso ocurre ocurre en el momento final, pero va convergiendo rápidamente. O sea, nos vamos retrasando y se va arreglando el indicador SV y también el SPI, que al final converge a 1. Entonces esto, pues, bueno, ya remató que la gente no quisiera usar el SV y el SPI así tal cual definidos.
Además que se comunica muy mal. Cuando tenemos que decir el schedule variance es menos 4.000 euros, los jefes no entienden. O sea, schedule y euros en la misma frase no se entienden. O sea, schedule es una magnitud de tiempo y se espera, bueno, no una magnitud de coste. Entonces, bueno, pues hay muchos problemas prácticos para comunicarlo y luego para que la información que transmiten estos indicadores sea correcta. Y lo más grave quizás es este otro indicador, el Time Estimated Completion. Es decir, desde cualquier momento yo puedo prever cómo va a ser el coste final y también cómo va a ser el plazo final, el tiempo a la conclusión final. Bueno, pues en este momento se hace la fórmula de TEAC, calculado como siempre, como Plan Duration dividido entre el SPI, pues es el Plan Duration, porque SPI es 1. Y esto también es falso. O sea, el Time Estimated Completion, ya cuando estamos al final y ya la estimación debería ser lo real, pues nos dice que no es esto, sino que es esto, el Plan Duration. Entonces, bueno, en los proyectos que finalizan tarde, que son la mayoría, lamentablemente, pues esto no funciona. Y cuando tenemos suerte de terminar pronto, tampoco funciona muy bien. Es decir, si estamos en este momento y ya el EV ha alcanzado el back, es decir, hemos trabajado, hemos terminado todo el trabajo, ya no hay que gastar más en trabajo técnico, bueno, pues aquí tenemos que esto es mayor que PV. Es decir, el SV es mayor que 0, significa adelanto. Bueno, está bien, no es engañoso como antes, pero tampoco es muy fiable. Ya sabemos que hemos terminado antes, no me aporta mucho. Y el SPI mayor que 1, pues tampoco me aporta mucho, ya sé que voy adelantado. ¿Ok? Lo que no es correcto es esto. O sea, si calculamos el TEAC, normalmente nos sale una cifra que no es justamente aquí, como debería ser, sino por aquí. ¿Ok? Entonces, todo esto, pues al final cristalizó con este señor que se llama Walter Lipke, que bueno, tuvimos la oportunidad de conocerle aquí en Valencia, pues sería el año 2011 o 2012, con la organización EVM Europa, bueno, y bueno, hubo ponencias muy interesantes, y claro, el plato estrella era este señor que venía de Oklahoma a contarnos lo que se había inventado en 2003, que era el Earn Schedule, el plazo ganado. Entonces había mucha expectación y por fin bueno, yo entendí en qué consistía esto. Y realmente, bueno, pues la idea es muy interesante, pero tampoco es muy meritoria, es casi sentido común puesto en números. Entonces, bueno, trato de explicar la idea de Lipke. Imaginemos que estamos en el periodo 7 semanas, 7 meses, ¿ok? Y aquí encontramos estas métricas. El PV tenía que ser esto, pero el EV es esto. Entonces dice Lipke, bueno, pues no comparemos estos dos datos de coste, vamos a tratar de medir este dato de desviación hablando, pues, como es debido, en unidades de tiempo. ¿Okay? Y el gran mérito de este señor es que, bueno, se inventó una fórmula para proyectar linealmente este EV en la curva de la línea base de costes. Y esto ya nos indica un plazo y ese es el plazo ganado. Entonces, bueno, esto es una proyección lineal de toda la vida, no tiene mucho mérito, ahora verán cómo se calcula, que es una tontería. Pero bueno, está muy bien por lo siguiente, porque ya quitamos los problemas que veíamos antes. O sea, este indicador de SV temporal, el schedule variance tiempo, pues se calcula como ES menos AT, y si es negativo es adelanto, pero ya me dice el adelanto en días o en meses o como quiera medir las fechas. Y esto es bastante certero. Y al final del proyecto, pues indicará el retraso o adelanto final. ¿Okay? Estas fórmulas se comportan mejor. O sea, ven un poco esta situación. O sea, en este momento tengo un actual time, pues que es la fecha de seguimiento, pues, con los días desde el proyecto empezó. Y aquí el PV es esto y el EV es esto. Bueno, pues si proyecto esto en la curva de PV, me sale aquí un tiempo y con este tiempo y esto yo puedo calcular rápidamente SV temporal. Y esto es bastante fiable, esto no tiene los problemas de converger al final como decíamos antes. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues imagínense que tienen este proyecto y estamos en el día 45. No, perdón, estamos en el día 35. Este proyecto tiene un plan duration de 45 días total. Y en este momento, pues pasan estas cosas. O sea, pasa que, bueno, tenemos sobrecoste, pero me interesa ahora ver el plazo, ¿no? Entonces tenemos este retraso, que no hay que expresarlo en coste para que nos entiendan, sino en días. Este número, pues podemos proyectarlo aquí. Tengan en cuenta que esto lo pintamos siempre como una curva continua, pero es una serie de puntos.
Entonces, hay que ver los puntos en los que encaja ese valor de EV dentro de la serie de PV. ¿Okay? Si lo hacemos en grande, ven que el día 20 tenía un valor planificado de 19.000 y pico y el día 25 tenía un valor planificado de 23.000. Pues el EV que he ganado debería estar en la curva, y es una proyección lineal. Entonces, la proyección lineal calculada de forma tontísima, pues es esto, este lado entre esto tiene que ser igual que esto entre esto, y así sé este incremento. Le sumo 20 más algo, y ese algo pues me da 24,58. ¿Okay? Eso es el plazo ganado. Y el schedule variance temporal es menos 10,42 días. Y esto es bastante preciso, bastante exacto. Y no tiene problemas ni al principio ni al final del proyecto. ¿Okay? Y bueno, pues sirve para transmitir muy bien si vamos bien o vamos mal en tiempos. Aquí ya les completo el cuadro con las fórmulas que también nos dijo Lipke en esa ponencia. Él, claro, decía que no teníamos que usar el SV euros o dólares y el SPI dólares, sino, bueno, pues estas equivalencias, el SV temporal y el SPI temporal, que se calculan así. También hay una métrica interesante, que es el To Complete Schedule Performance Index, pero hoy no voy a explicarles esto porque me costaría más tiempo. Y lo más importante es la duración estimada, que yo antes he llamado TEAC, Time Estimated Completion, y él lo llamaba Estimate Duration. Y la fórmula es esta, o sea, el plazo estimado, plant duration, dividido entre este indicador, y por eso es muy importante. Entonces, esto predice bien cómo va a terminar el proyecto. Vamos a ver aquí el ejemplo que él ponía. Decía, pues imagínate este proyecto que tiene esta serie de puntos de línea base de costes hasta que llegas al budget of completion, y estamos en el periodo 7, en el mes 7, al final del mes 7 hacemos el reporte, y aquí, bueno, pues vemos que vamos mal en plazo, vamos con retraso comparando estas dos cosas. Si esto lo proyectamos y me da un schedule, o sea, un schedule de 5 meses con 6, pues ya podré saber que el schedule variance temporal es menos 1,4. Llevo un mes con 4 de retraso. ¿Okay? Y el SPI temporal, calculado así, pues es 0,8, y si yo divido la duración del proyecto estimada, que era 9 meses y medio, entre 0,8 me da 13,1, y puedo decir con bastante solvencia que el proyecto no va a durar 9 meses y medio, sino 13 meses con algo. ¿Okay? Y eso es bastante bueno, fiable y entendible. ¿De acuerdo? Lo bueno es que esto no se haga una vez, sino que sea el hábito de hacer seguimientos y en cada seguimiento ir publicando estos cuadros de mando, que bueno, pueden hacerlo en Excel, pero yo les aconsejo que usen herramientas PPM como PM People para que salgan ya hechas, que ustedes entren los datos y ya salgan gráficas como esta, en la que yo puedo ver un poco las tres curvas, pero son más importantes estas gráficas de tendencia, de las variances, o sea, cost variance. El día 45 yo aquí pues veo que voy mal, tengo 17.000 euros de sobrecoste, pero esto ya lo he visto venir, o sea, esto cada seguimiento pues ha ido bajando, y a lo mejor se pueden poner umbrales que a partir de un sobrecoste de 10.000 pues ya protocolariamente pues levantamos alguna alarma o lo que fuera, ¿no? O sea, las curvas de tendencia son muy útiles, pero hay que hacerlas, ¿vale? Y hay que tener el hábito de hacer seguimientos. Y esta, claro, se puede hacer gracias al SV temporal, o sea, esto que decía Lipke. Yo puedo saber el retraso, desde el punto de vista de costes, el retraso. El día 45 llevo 14 días de retraso, pero lo he visto venir. Y yo aquí puedo hacer acciones correctoras y ver cómo estas gráficas pues se recuperan, suben, etcétera. Y luego esto, a mí también me gusta mucho esta gráfica que tenemos en PMP porque me compara el índice de rendimiento de tiempos con el índice de rendimiento de costes. El CPI, pues de toda la vida, o sea, si es menor que 1 es sobrecoste, mayor que 1 es infracoste, es decir, voy bien en costes. Y el SPI temporal, pues igual, todo es muy entendible, muy simétrico, es decir, si voy por aquí es que voy con retraso, si voy por aquí voy con adelanto. Ahead of schedule, behind the schedule, over budget, under budget. Entonces, queremos estar en la zona aquí, y en cada seguimiento, pues el seguimiento del día 1, pues esto no cuenta, pero en el seguimiento del día 5 vamos mal, porque tenemos este rendimiento de costes. El día 10, el día 15, aquí tenemos un sobrecoste, aunque vamos bien en tiempos. El día 20 es al revés. Entonces, lo que se mide se controla y se puede mejorar y puede verse y luce lo que hacemos como directores de proyectos. ¿Ok? Pues nada más por hoy. Muchas gracias.